Bueno, mucho se ha estado hablando en los medios de comunicación sobre el tema de energía eléctrica, la famosa emisión de bonos que ha tenido que hacer, y se ha especulado mucho. Pues mucha gente hablando aquí, o sea, este es el país, cuando se habla de emisiones, hay economistas como locos. Cuando se habla de la Constitución, hay constitucionalistas como locos. Cuando de boxeo, pues todo el mundo es experto en boxeo. Usted es el que más sabe de todo, pero mucha gente realmente no sabe nada. Pero nosotros hemos traído a los expertos, ¿verdad? Para que nos den una clasecita aquí. Bueno, Luis Aníbal Avilés, licenciado Luis Aníbal Avilés, expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de tenerte aquí. Gracias, saludos. Y nuestro amigo Luis Torres John Parr, economista, ya amigo de la casa. ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás bien? Hola, muy bien. Saludos. Déjame hacer una pregunta que mucha gente especula que Puerto Rico paga la luz más cara de todo el hemisferio. ¿Es o no es? No, no es cierto. No es cierto. Las Islas Vírgenes pagan la luz más cara que nosotros, la República Dominicana, Haití. O sea, nosotros pagamos la luz más o menos igual de cara que Hawái, que usa el mismo combustible que usamos nosotros. Estados Unidos y nosotros, comparando. No se compara. Hay regiones en Estados Unidos que pagan 5 o 6 centavos el kilovatio hora, pero no usan el mismo combustible, usan energía nuclear. Energía nuclear, energía hidroeléctrica, depende, gas natural, que ahora el gas natural está choreto, literalmente está choreto, tú sabes, y barato, así que depende del combustible. El 75% de la factura que tú recibes en tu casa es gasto de combustible. En Puerto Rico tenemos varios lagos. ¿Cuántos de ellos usamos para generar ¿verdad? Electricidad? Dos Bocas es uno mutuado. La energía, lo que produce la autoridad se mide en megavatios. Un megavatio es aproximadamente 800 casas. ¿Verdad? Cubre 800 casas. El sistema de fuentes fluviales, que fue el que empezó del año 40 hasta el año 50, produjo como unos 20 megavatios. Pero la demanda, Puerto Rico creció tan rápido que empezaron a utilizar plantas de combustible barato, que es lo que llaman el bunker C, destilador número 6, que es el babote que sobra cuando tú destilas petróleo. Es una brea que hay que calentarla para que se pueda mover. Y es lo más barato. Y venía de Venezuela. Venezuela venía a 2 pesos el barril desde el año 50 hasta los años 70. Y así que venía era cerca, era nuestro combustible, ¿verdad? En la misma línea de Alex, antes de entrar a la cosa de la emisión de bonos y todo este detalle, mucho se habla también del hecho de si nosotros privatizamos el sistema, si nosotros hacemos lo que se hizo con Telefónica, la luz en Puerto Rico entraría en un proceso competitivo con otras compañías y bajaría el costo, como ha bajado los celulares que terminan hasta regalando. Sí, por la competencia. ¿Eso es verdad o eso es incorrecto? ¿Con quién vamos a competir? La competencia es en la producción. La producción depende del combustible. Si nosotros tuviéramos varias plantas de carbón, varias plantas de gas natural, varias plantas de bunker C, que se operaran eficientemente, distintamente y pudieran competir entre ellas, lo serían, pero todas las plantas de Puerto Rico, casi todas, el 68% para ser exacto, usa destilado de petróleo. Así que no habría mucho margen de competencia. Aparte, tienes que entender, la gente no lo cree, pero Autoridad es una empresa sin fines de lucro. No tiene ganancia. Se supone que no tenga ganancia. El privado tiene que tener ganancia. ¿Qué problema? Vamos a suponer que alguien la puede correr más eficientemente. ¿Qué tú haces con los 10 mil millones de pesos de deuda que tiene la autoridad? Nadie te los va a absorber porque la autoridad ahora mismo en planta física vale menos de lo que debe. Usted nos está diciendo que estamos secuestrados con el petróleo. No estamos secuestrados con el petróleo, simplemente hay que tener una voluntad férrea, política. Pero la hay. Bueno, siempre los políticos dicen que la hay, pero después cuando uno empieza los proyectos vienen los obstáculos. Bueno, usted lo vivió, ¿verdad? Yo lo viví con el caso de Doctor Sur. Luis, parece ser que no es tan fácil entrar en un proceso competitivo para que vengan otras compañías a proveer servicios y hagamos... El ejemplo de los celulares, todo el mundo usa el ejemplo de los celulares. Antes costaba un celular 700 pesos. Ahora te lo regalan. Te lo regalan un contrato y $20 mensuales y tienes llamadas. Sí, y yo no sé si la Telefónica estaba en la misma condición, que era sin fines de lucro en aquel tiempo, yo no recuerdo. Pero, sí, era del gobierno, pero fíjate, yo pienso que posiblemente la alta deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es la que las juntas que han estado han evitado correr un sistema paralelo, porque hay el miedo de que cómo se va a pagar todo eso. Yo creo que ha sido un error. En el sentido que si hay algo malo, yo no me puedo cruzar del brazo y decir, bueno, pues tengo que morir con eso. Yo creo que hay que buscar alternativas y buscar maneras paralelas de cómo
hacer una estructura de cómo yo puedo seguir funcionando y pagando las deudas que hay ahora mismo, pero y empezar con un sistema nuevo. Yo creo que parte de otra vez la no agresividad, y como bien dice Luis, tiene que haber una intención fuerte del gobernante para hacer eso. Pero otra vez, yo creo que cuando las cosas están con problemas, yo no me puedo sentar a decir, bueno, no puedo hacer nada. ¿Es necesaria esta emisión de bonos? O sea, ¿era apremiante y urgente que la autoridad hiciera esta emisión de bonos? Yo eso, a lo mejor lo dejo mejor que lo conteste Luis. Pero bueno, hay varias razones, hay unas financieras y unas reales. La autoridad coge dinero, va a una financiera y coge un préstamo a 20% a corto plazo para operar y hacer sus proyectos, ¿verdad? Y entonces cuando ya trepa la deuda, ¿verdad?, bastante grande, dice, diablo, yo no puedo seguir pagando 20%. Así que yo voy a coger y voy, asumiendo que yo tenga equity, ¿verdad?, equidad en mi casa, voy a cogerlo, lo voy a meter en la hipoteca de la casa al 6. Y eso es lo que hace la autoridad, coge prestado a corto plazo para mejoras capitales, unas líneas de crédito, no son un interés tan alto, y las refinancia a largo plazo con emisiones de bonos. Una vez ya la construcción está casi hecha, realmente. Así que hay un programa de mejoras capitales, hay cosas que sí hacen falta subestaciones, transformadores, o sea, que era alimentadores, cables, pero hacen falta mantener la planta, esas plantas como le llamaron Ford del 57, esas plantas viejas que las han rehecho. Nosotros tenemos un Ford del 57 que han hecho el motor varias veces. Sí. Hace falta seguir haciendo eso. Un buen ejemplo de mecánica. Aquí el punto es, obviamente, el porciento de interés a que se está dando el financiamiento, que va a llegar hasta sobre un 7%, cuando son bonos exentos. Y para que la gente entienda, cuando son bonos exentos, quiere decir que el interés puede ser más bajo. ¿Por qué? Porque las personas no van, los inversionistas no van a tributar por eso. Así que normalmente es un 3, un 4%. Ya cuando sube, pues sube porque hay un alto riesgo, obviamente, en la emisión. Realmente están al riesgo máximo, lo que le llaman chatarra o lo que fuera, pues están al riesgo máximo y por eso pues tú tienes que pagar, porque hay más riesgo, tienes que pagar mayor interés. Pero lo que ha levantado la pasión en la discusión es el hecho de que la autoridad aceptara en el documento que se presenta para la emisión de que si no funciona, el pueblo la negociación que se ha hecho con la autoridad de Aguas Alcantarillado podría pasarle esa deficiencia de recursos al país. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley claramente. ¿Qué ley? La ley que acabaron de pasar el julio primero, no recuerdo el número de la ley. Eso lo dice la ley, pero es que la autoridad está diseñada a recuperar el costo del servicio. Por algún lado. Ellos están apostando que para el 2017 va a haber gas natural en cantidades quemándose, que honestamente yo lo dudo. Estamos en el 2014. Estos proyectos toman mucho tiempo. Mucho tiempo. La autoridad se lo está dejando a las manos privadas completamente. La autoridad está diciendo, háganlo ustedes, si funciona bien, si no, lo siento, no pude cumplir, entonces te voy a subir la factura. Es que si tú no recuperas el costo del servicio, tú tienes que subir la factura, tú tienes que recuperarlo, porque tienes que pagar las deudas. Yendo por esa eso línea, lo pagamos nosotros. ¿Cómo con una derrama en un condominio, lo mismo. ¿Cómo se quiebra un monopolio? Como la energía eléctrica. Está ya. Sí, está en quiebra técnica. Por eso, ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo la llevamos a la quiebra? Pues yo te voy a explicar por qué. Yo te voy a explicar que esto me tomó muchos años, estando dentro de la Junta de la Autoridad, darme cuenta. Tú tienes plantas viejas, tú tienes un ambiente de intereses muy bajo en los últimos años. Entonces tú lo que haces es que tú coges deuda que vencía este año y la aplazas 10 o 15 años más, ¿verdad? Bajando el interés y logrando un pequeño ahorro. Eso te ata a esa planta vieja, a esa cafetera vieja por 10 años más. Y entonces hemos seguido en un ambiente de intereses bajos, refinanciando la misma cafetera vieja, en vez de invertir en equipo con eficiencia, con alta eficiencia. Energía renovable, vamos. Energía renovable, pero no, realmente gas natural, porque energía renovable es otro fenómeno. La gente tiene una concepción de que la energía renovable, el sol es gratis, el viento es gratis. Sí, el combustible es gratis, pero la máquina para generar la electricidad no es gratis, es cara. A largo plazo, a largo plazo, te estoy hablando en 20, 30, 40 años, sí es bueno tener un porciento bastante grande, quizás 30, 40% de energía renovable. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar el diésel
te vas a ahorrar multas porque no vas a estar contaminando con esos Más limpio, ¿no? Más limpio. Es un proceso, otra vez, fíjate, lo que tú estás diciendo es un proceso de transición. Hay que hacer una transición entre unas cosas y otras, entre un sistema viejo y un sistema nuevo, entre usar crudo y usar gas, usar Don Luis, viento, usar sol o lo que fuera. ¿Dónde estaríamos hoy si hubiésemos tenido el gasoducto del sur y el gasoducto de... Si tuviéramos el gasoducto del sur estaríamos 3 a 4 centavos más barato el kilovatio hora. Y si le añade el otro gasoducto sería igual, quizá un poco más. Quizás, bueno, estaríamos en 16 centavos ahora mismo. Ahora, Se está hablando, estamos a yo 30 y quiero pico. decirles, no le echen la culpa a la autoridad. La autoridad, desde el 92, Miguel Cordero propuso gas natural, empezaron los proyectos, los políticos y los intereses privados que chocan con esto, matan estos El cartel proyectos. del petróleo. Llevamos 20 años. Eso lo hemos hablado. Bueno, lo hablan del cartel del petróleo. Yo no quiero pensar que es un cartel de petróleo. ¿Y qué son si no son un cartel? Bueno, lo que pasa es que la máquina, pancarta. si tú no cambias la máquina, tú tienes demanda por petróleo. Así que ellos están ahí supliendo el producto que tú le estás demandando. Pero en la línea, porque lo que Mili dice está interesante, pero lo de Mili, lo de Alex también. O sea, el punto, podríamos, si hubiésemos seguido los proyectos institucionales, tanto uno de Aníbal Acevedo Vilá como otro de Luis Fortuño, hoy la luz estuviese 8 centavos más barata. Sí, estaría en 16, 17 chavos. ¿Hoy está en cuánto? Está en 29, 30 a nivel residencial. La mitad, la O sea, que si mitad. Estás hablando de la mitad. Si usted está pagando $300, pues probablemente estuviese pagando entre 150 a Exacto. 180 dólares. E inclusive lo que se está apostando ahora con todo esto que se está haciendo, la estrategia que está haciendo la autoridad, es que, y lo que tú dices, el término es bien breve, es que va a haber gasificación, etcétera, etcétera, y se va a ahorrar dinero por ahí para contrarrestar lo que va a tener Pero que eso pagar es de mentira, intereses. porque esos 600 millones que levantaron y 675 para ser exacto, esos 675 ellos dicen que es para movernos hacia el gas natural, pero casi ninguna porción, ni 100 millones de esos son para proyectos de gas natural. ¿Y para qué son? Para lo mismo. Para el Para- Ford, Para lo Para mismo, para arreglar el comprar Ford. cable, del 57. Para arreglar el para Ford, cambiar su para arreglar el prestación. Ford. Ese es el que problema, nos están prometiendo un futuro y están gastando, apostando hacia el pasado. Yo Me lo están dije hoy en una prometiendo un columna Porsche, pero me y esa es la quedo por realidad. Ford. Ese es el problema de la autoridad. Y eso es lo que hay que fiscalizar. La legislatura le tiene que decir a la autoridad, mira autoridad, tú eres una creación de la legislatura. Yo te creé para un propósito, que era llevar la luz al campo. En 1989 se cumplió ese propósito. Tienes otro propósito. De ahora en adelante es bajar el coste de la luz, como sea. Como sea, y tienes que hacerlo con proyectos de eficiencia, y tienes que desfasar estas plantas, tienes que hacer lo que sea, y eso, ese mandato lo tiene que recibir la autoridad. Pero lo que tú has dicho hoy, lo que han Sí. dicho y ambos, es que básicamente la luz no ha reducido su costo durante todo este periodo porque los políticos en Puerto Rico han sido el obstáculo para que los proyectos grandes, los políticos y las organizaciones intereses. y los intereses, Todo el los que se oponen al todo. Intereses. Desde el 92, usted dijo desde el 92. Mira, la autoridad es un muñeco de eso, un espantapájaro. Y el gobierno le da la cabeza, los suplidores le dan un brazo. No, ya está roto. No hablemos, Está roto. y del sindicato es otro proyecto que se Es come. otra Sí, situación, eso pero hay algo todavía Pero que- los sindicatos van a entrar. que- Ellos que hay señales. Hay otra cosa de otro problema, que toda la situación y la desventaja que tiene Puerto Rico en 20 cosas, en términos de acabar de desarrollarse económicamente, de mejorar y mejorar la calidad de vida, la energía eléctrica es un punto clave de la no competitividad de Puerto Rico, porque no nos podemos comparar con Haití, con Sí. República Dominicana, ni con Claro. las Vírgenes. Ninguno de ellos compite con nosotros, ¿verdad? Así que hay que compararnos con países, territorios que compiten con Puerto Rico, con lo que nosotros tenemos. Y ahí estamos bien en desventaja en lo que es el kilovatio, así que otra vez, si no nos ponemos, si no nos ponemos en el número, yo no sé a Las dónde pilas, vamos a las llegar. pilas. Lo que tú has Las dicho pilas, aquí las hoy, lo vamos a repetir. Tú nos has Yo sé dañado que la cabeza Felina no va a nosotros, soltar ¿viste? eso. Nos has dañado la cabeza. Y ahí está Ronnie y Jorge Dávila, que son dos de los responsables también. Vamos a hablar con ellos ahora cuando regresemos a la pausa. ¿eh? Cuando regresemos a la pausa, pelotadura. venimos con ellos.